Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional y ya están con nosotros el general Walter Ledesma, general en el retiro. Él es expresidente de la Sala Corporativa, expresidente de la Sala Corporativa Nacional para casos de terrorismo, y también está con nosotros el doctor Marcos Ibaceta Marino, conocedor de temas judiciales. Al respecto a ellos dos le vamos a dar los buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos, Sam. Muy buenos días. Gracias. Antes de empezar la entrevista, yo quisiera compartir con todas las personas que siguen Presencia Nacional a lo largo y ancho del país esta nota importante de Perú 21 el día de hoy. Si tenemos las cámaras ahí, podemos poncharlas. Cae embajador de Sendero, reunía fondos en Europa para la defensa de terroristas presos. Se trata de Adolfo Olaechea. ¿Qué significado tiene esto para la lucha contra la subversión en el país? General Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la cordial invitación. Yo creo que el hecho que usted está destacando a través de esa primera plana significa las repercusiones que tiene la nueva coyuntura internacional en la lucha contra el terrorismo. Debemos recordar de que a raíz de los incidentes del 11 de septiembre del año 2001, los Estados Unidos diseñan dos documentos básicos, la estrategia de seguridad interna y la estrategia del combate al terrorismo internacional. Esta última directiva ha convocado a muchos países democráticos, a la gran mayoría de países democráticos alrededor del mundo, y se han comprometido a dar un combate sin tregua y permanentemente al terrorismo en sus modalidades de alcance mundial, de alcance regional y aún el terrorismo en el interior de los estados. Por cierto, esta captura presumo que responde a ese cambio de actitud de los países europeos para poder no darles protección como solían darle en tiempos pasados a algunos voceros o activistas en provecho de Sendero Luminoso, y por el contrario ahora ha sido detenido y esperemos que pronto pueda darse su extradición al Perú. Doctor Ibaceta, buenos días. Buenos días. Sobre el mismo tema, claro, ¿verdad? Exacto. Estoy de acuerdo con el general en ese sentido. Había solo una preocupación. Cuando estábamos en la sala de terrorismo, analizábamos todo el tema de los embajadores del terror, denominados así, y encontrábamos que teníamos dificultades probatorias. No sé si eso se ha solucionado. Parece que no. Porque con los medios de prueba que existen, veíamos que era muy difícil una extradición, porque los actos que se dice realizaban provenían de informaciones o del consulado o de la embajada y no había elementos de prueba directa. Le cuento un caso. En San Francisco había un señor y había una requisitoria en un proceso penal porque había roto una cédula y había hecho la apología de la subversión, pero no teníamos más que el dicho del cónsul de San Francisco. Entonces aquí hay temas que tendríamos que evaluar. A veces levantar noticias como esta, como una gran reacción de combate contra el terrorismo, nos puede llevar a la frustración. Había que tomar las cosas con calma. ¿Por qué estoy diciendo esto? No para minimizar el hecho, sino porque estoy viendo que hay una reacción un poco histérica de los políticos frente a este tema que necesita serenidad, mucha reflexión, mucho análisis, para que se tomen medidas de consenso concretas y el Estado actúe como un todo, pero no poniéndonos en posición de estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Porque la discrepancia se tiene que mantener. Yo creo que claro, eso ahora, es lo que se debe contribuir. Justamente, Jorge, comparto contigo y con nuestros televidentes y oyentes, el doctor Ibaceta, usted señaló una cuestión muy, en todo caso, preocupante, pero en todo caso sobre la base de la experiencia, ¿no? Que el gobierno tiene que mostrar una política preventiva antes que el terrorismo se desborde. Además, usted ha señalado que estaría, pues, este movimientos terroristas, Sendero, los remanentes, un poco tanteando cómo están las cosas. Así es, pero es que yo hago la afirmación analizando la trayectoria de Sendero, el desarrollo de la guerra en el plano político y en el plano militar. Y estratégicamente, en el combate estratégico coyuntural, realmente aquí hay que reconocer que Sendero nos ganó, pero utilizando las armas de nuestro sistema, de nuestro propio sistema jurídico. Con algunas variantes, ¿no? Dentro de su modus operandi, digamos. Ellos vieron que no era posible el combate militar y se dedicaron primero a destruir el marco normativo antiterrorista, y ya lo lograron. Y la Corte Penal Internacional tiene fallos que son contradictorios al del Tribunal Constitucional nuestro, el último, ¿no? Entonces, a demoler la institución judicial, la organización judicial y los procesos judiciales, y ya lo lograron. Y su lucha constante por mantener un sistema flexible de tratamiento penitenciario para el control de las cárceles donde ellos están y evitar la dispersión de sus miembros. Y ya
y ya lo lograron. En general, Ledesma, estamos viendo que hay una huelga pues que preocupa, ¿no? En el penal de Llanamayo, en el penal de Chayapalca, en lo que es Puno, donde se concentran también los sentenciados por terrorismo. Esta huelga en la que ellos demandan los cambios en la política alimenticia, por ejemplo. ¿Cómo se puede interpretar esto? Y sobre todo, ¿qué peso tiene, no? ¿Qué nivel de preocupación debería dársele, de atención? Yo creo que se debe tener muy en cuenta que dentro de la prédica senderista ellos consideran de que las cárceles son una trinchera de lucha y por tanto van a realizar las acciones al interior de estos penales consecuentes con su objetivo político que pudieran haber diseñado. En ese sentido, los organismos del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y otros organismos que tengan que ver con el tema tendrán que analizar muy detenidamente, muy serenamente, como dice el doctor Ibaceta, para poder adoptar las medidas que más convengan a efectos de poder encontrar la mejor solución a esta situación. Yo quisiera contextualizar el problema de Ledesma, doctor Ibaceta, porque en los últimos días, por el último mes, llamémosle así, se han producido una serie de hechos, una serie de escarceos, una suerte de rebrotes focalizados de actos terroristas en la selva de Ayacucho, en la zona de Junín y en la parte de Huánuco, básicamente. La pregunta sería, ¿hay un diagnóstico de lo que está pasando por parte del gobierno en esas zonas? O sea, ¿sabemos quiénes son, cuántos son, cómo actúan, qué estrategia tienen, de qué estamos hablando? General Ledesma. Fíjese, usted me pregunta si hay ese diagnóstico a nivel gobierno. Obviamente yo no estoy en el gobierno, pero podría darle una opinión. Es verdad de que este es un resurgimiento focalizado en valles como el N, Apurímac, la zona de Vizcatán, la zona de Satipo y el Alto Guayá, como ha precisado usted, de una facción decidida del movimiento sendero, del grupo Sendero Luminoso. Es decir, este grupo fue el que comandó hasta su captura Feliciano, y tenemos que Feliciano ha recusado esa ideología, ha recusado proseguir en la lucha armada, pero estos seguidores prácticamente están desobedeciendo esa conducta de Feliciano y por tanto están contrarios también al esfuerzo que propone o que se propone llevar adelante Abimael con los pasos que ha señalado el doctor Ibaceta. De modo que tenemos un grupo perfectamente definido que quiere proseguir la lucha armada. Habría que precisar cuántas columnas están integrando este núcleo y estar muy alertas a la modalidad operativa que han adoptado, el cambio de modalidad operativa y la forma como se están acercando a la comunidad. Han cambiado su discurso y sus acciones. ¿Su percepción, doctor Ibaceta? Yo, por lo que he escuchado, no he encontrado en el gobierno una posición clara, porque primero se trató de minimizar el hecho. Incluso se habló de que podían ser golpistas, podían ser narcotraficantes, pero el hecho era cierto, eran bandas armadas y nadie hacía nada por controlar estas bandas armadas. Ahora, aquí de repente tengamos una discrepancia en matices con el general. Abimael nunca dijo que renunciaba a su objetivo de la toma del poder por las armas. Simplemente suscribió un acuerdo de paz frente a un estado insuperable para él de detención de él y de sus principales cuadros. Cuando he hablado de la demolición de todo el sistema jurídico, entonces él ha superado su obstáculo. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que Sendero ha dejado de actuar políticamente en todo este tiempo. Y lo ha hecho con entera libertad. Entonces ahora necesita tener presencia buscando cierto nivel de legitimación social, de aceptación social, en un medio donde el Estado ha vuelto a abandonar el interior del país, lo ha dejado en el peor desamparo y en una extrema pobreza. ¿Y dónde está tanteando? Justamente en aquellos lugares donde puede, a través de alianzas estratégicas con el narcotráfico, fortalecerse, no solamente en lo político, sino económicamente tener un apoyo logístico para tener una potencia militar superior. Entonces, los lugares que señaló el general Ledesma son de alta producción de coca. Entonces, ahí obviamente se explica la relación directa, por ello es que hablamos también de narcoterrorismo, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Cabe, digamos, hablar de rebrote de terrorista, y yo creo que es una de las preguntas que vamos a absolver con nuestros invitados cuando regresemos después de esta pausa en Presencia Nacional. Venimos.